Nosotros aún estamos lejos de los periodos electorales, pero ¿qué está pasando en las campañas políticas en países vecinos? ¿Hay un adiós a los clubes barriales de los partidos políticos y a la militancia activa puerta a puerta? ¿Cuánto está jugando la tecnología en la convocatoria a los votantes? Hoy justamente vamos a hablar de las nuevas campañas electorales, cómo se emplea la tecnología para abaratar costos en la movilización de militantes y los efectos también que esa estrategia puede tener a la interna de los partidos políticos. Vamos a tomar para eso dos casos. Uno actual, del que estuvimos conversando esta semana aquí en Perspectiva, el de Rodolfo Hernández en Colombia, un outsider que sorprendió al pasar al balotaje y que tiene altas chances de quedarse con la presidencia. Su victoria, recordarán ustedes, sorprendió porque se dio sobre el candidato a la derecha tradicional y causó sorpresa e hizo poner el foco en la estructura multinivel de su campaña. Fue piramidal y con un énfasis importante en WhatsApp y las redes sociales. Cada militante tiene que conseguir armar su propia red y cada uno que ingresa tiene que buscar otros para sumar a la suya. Y así se va expandiendo con una apuesta por la meritocracia y con un sistema de puntos y todo a través de WhatsApp. El otro caso que tomaremos como ejemplo es el del PRO, el partido de Mauricio Macri en Argentina, que ha sido estudiado por dos politólogos uruguayos, Rafael Piñero y Fernando Rosenblatt, a quienes ustedes conocen bien, a Fernando sobre todo, colaborador nuestro de En Perspectiva allí desde Santiago, Chile. Y por otro lado vamos a estar con Laura Wil Sotero, politóloga colombiana, que está allí en Bogotá, con quien también hablamos muy frecuentemente para tener el panorama de Colombia. Así que tengo politólogos, estoy rodeada de politólogos por todos lados y es una mesa de politólogos con distintas partes. A ver, tengo a Rafael Piñero por acá en estudios. ¿Cómo estás, Rafael? Hola, ¿cómo te va? Y por otro lado a Fernando Rosenblatt, allí en Chile, desde Santiago, donde lo escuchamos siempre. Fernando, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Laura, ¿qué tal? Bienvenida también. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Gracias por volverme a invitar a este espacio. Bueno, primero una pregunta muy general para Rafael y para Fernando. A ver, ¿es común que las ciencias políticas se dediquen a ver este aspecto de las campañas y de cuánto incide la tecnología en ella? ¿O desde cuándo la ciencia política le empezó a prestar atención a este aspecto, el formato de las campañas y sobre todo la utilización de las TIC? Es bastante tradicional que la disciplina observe los cambios en la sociedad y sobre todo los cambios en las formas de comunicación en la sociedad, porque básicamente incide sobre las necesidades que tienen los partidos para hacer campañas. Uno puede perfectamente recorrer la historia de los partidos y las formas en que van, o los cambios que van atravesando los partidos a través de las nuevas tecnologías que surgen, ¿no? Es decir, cómo impactó, por ejemplo, la radio primero, la televisión después, y ahora cómo están impactando estas nuevas tecnologías que permiten otras formas de comunicación y también otras formas de organización de personas para hacer campaña. Bien, perfecto. Fernando, ¿vos querés acotar algo? Efectivamente, o sea, se acompaña, digamos, los cambios tecnológicos y los cambios en las formas de comunicar, y eso incide sobre las formas de organización y sobre también estudios sobre el comportamiento electoral y las formas de movilización electoral, ¿no? Y también la literatura en ciencia política atraviesa distintas fases cuando incorpora estos temas, ¿no? Primero lo ve con un cierto optimismo, una cierta mirada, y luego se acumula más evidencia y se va de alguna manera poniendo el foco sobre otros elementos, ¿no? Sobre otros efectos y consecuencias que uno va viendo más en el mediano plazo. Y son importantes también, y por eso, digamos, es relevante para la ciencia política, y ha sido relevante para la ciencia política analizar estos fenómenos y cómo impactan en la política, porque no solo impactan sobre las campañas, sino que después impactan en la relación, por ejemplo, entre los políticos y sus bases de apoyo electoral, y en los procesos también de accountability más general, y por lo tanto impactan sobre el funcionamiento de la representación y la democracia en general.
Con ese primer panorama, así ya muy claro de por qué entonces es importante mirarlo, ¿no? Vayamos a uno de los ejemplos que yo decía, bueno, ¿en qué se está materializando esto, no? Lo teníamos presente en el ejemplo de Colombia a partir de una lectura que compartíamos el otro día con ustedes. Laura, ¿te parece si profundizamos en esto, en la estrategia que está siguiendo Rodolfo Hernández? Claramente muy basada en las redes sociales. Quizás podemos explicar un poco más de en qué consiste este uso que está haciendo de WhatsApp y de los rodolfistas como tal. Sí, bueno, sin ser gran conocedora del tema, pues es un fenómeno súper interesante y le está dando una opción gigantesca a un candidato que hasta hace muy poco tiempo no era conocido en el país. Rodolfo Hernández fue alcalde en Bucaramanga, que es una ciudad en el oriente colombiano, en el 2015, no terminó su mandato como alcalde. Y en ese momento Rodolfo se inscribe con un movimiento por firmas de ciudadanos. Es decir, hay que empezar por decir que esto no es una estructura en la cual esté ubicada en un partido político, claro, en una organización partidaria. Y eso ya es muy interesante y pues eso genera muchas preguntas también sobre si Rodolfo Hernández es presidente, cómo va a gobernar posteriormente, dado que no tiene una estructura partidaria que lo apoye. Entonces, con un movimiento ciudadano llamado Liga contra la Corrupción o algo así, que es el discurso en torno al cual ha girado toda su campaña, inicia esta estrategia de buscar apoyos a través de las redes sociales, y esa ha sido su estrategia de campaña. Él no ha ido a debates presidenciales o ha ido a muy pocos debates. En los debates a los que va, pues no le va muy bien porque no tiene un discurso en torno a un programa de gobierno que articule diferentes puntos. Su gran bandera es atacar la corrupción en este país y meter a los políticos a la cárcel y en torno a eso pues ha logrado ser muy efectivo, pues porque acá la gente está cansada de la corrupción, como en todos los países de América Latina, diría yo, pero ha logrado convencer a muchos de que eso es lo que hay que hacer para lograr superar los grandes problemas que hay en este país, y eso lo ha logrado hacer a través de las redes sociales. WhatsApp es como la red social que es más popular en Colombia. Yo creo que no sé cuánto porcentaje, pero me atrevería a decir que alrededor del 80% o más de la población colombiana pues tiene este medio de comunicación. Seguramente menos tienen acceso a Facebook o a TikTok, que es otra de las plataformas que ha usado muy recurrentemente este candidato, pero WhatsApp es una red que se volvió muy popular en su campaña y es a través de esta en la cual se generó esa red multinivel o piramidal que hemos estado viendo y que salió en este artículo de La Silla Vacía recientemente explicando un poco qué es lo que hace. Son mensajes muy efectivos que manda a grupos no tan grandes de personas que a su vez se encargan de difundir la información que es favorable a Rodolfo Hernández, ¿no? Son mensajes positivos, hablando bien del candidato que va a acabar con la corrupción en este país. El lenguaje es utilizado de diversas maneras según el grupo al que se les esté dirigiendo, sean mujeres, sean campesinos, sean trabajadores, sean jóvenes, etcétera. Y eso ha sido muy efectivo. Entonces, eso es lo que entiendo yo de esta red multinivel. Que ahí ya tenemos un aspecto, ¿no? ¿Cómo? No, que ya tenemos un aspecto, digo, eso que mencionabas, la segmentarización de según el tipo de público al que va dirigido es el mensaje, ¿no? Pero a propósito del artículo que comentaba Laura de La Silla Vacía, fue el que compartimos a comienzos de esta semana, si mal no recuerdo, aquí en la radio, y bueno, y había dado lugar a varias preguntas y a buscar profundizar en este aspecto. Para recordarle a los oyentes, a ver, la gente, lo que planteaba este artículo es que la gente se inscribe a una plataforma que es rodolfistas.com y el software los agrupa por algo que compartan, ¿no? Puede ser porque están en el mismo departamento o municipio o en el mismo barrio. O porque se identifican, por ejemplo, como mujeres, como camioneros o motociclistas. Y así, si quieren, pueden entrar a un grupo de WhatsApp. Estas agrupaciones son redes que funcionan con un multinivel. Cada vez que alguien se inscribe, puede referir a su vez a más personas que entren a ser parte de su propia red. Así es que una gran base de datos a la que Hernández puede acceder para esparcir entonces su mensaje, pero además es una manera en la que cada rodolfista, digamos así como se les denomina, puede hacerse visible ante el candidato a punta de sumar referidos, ¿verdad? Eso es lo que plantea
el artículo de la silla vacía. Con ese incentivo hay personas que tienen redes de miles de rodolfistas abajo suyos, ¿no? Que fueron referidos por él y por tanto con eso acumula puntos, tiene más puntos, digamos, para él, a los ojos del candidato, y incluso ha utilizado alguna cuestión, ¿no? Como de marketing, de aquellos que tengan más puntos, bueno, tener alguna instancia más personalizada, ¿no? Con él, con el candidato, con Rodolfo. Por ahí va básicamente cómo se estructura, ¿no, Laura? ¿Querés agregar algo, acotar algo? No, yo creo que lo has dicho bien y creo que los mensajes son muy efectivos en la medida en que son muy personalizados, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta ese sector o ese grupo específico de personas a quien les está dirigiendo la palabra y haciéndolo directamente, pues gana adeptos. La gente siente que hay una conexión directa con su líder, siendo este líder también muy caracterizado por ser muy populista, digamos, popular y populista en las propuestas que hace, que pues no son muy claras en lo que va a hacer, cómo lo va a hacer, en fin. Entonces yo creo que la personalización misma de los mensajes y la forma en la cual usa el lenguaje también es muy efectiva en ganar apoyos para él. Laura, ¿ha llamado la atención en Colombia este mecanismo? O sea, ¿ha dado que hablar o era algo que se estaba usando quizás no tan potenciado o cómo lo ves en relación a otras cosas que se han hecho? No, yo creo que sí se han venido usando redes sociales en el pasado, pero yo creo que en esta ocasión se dispararon o se multiplicó el uso, y yo creo que en reacción a esto el candidato contrincante de Rodolfo Hernández, que también es gran usuario de redes, pues también empezó como a meterle más recursos a la posibilidad de hacer aparecer sus mensajes a través de diferentes redes sociales. WhatsApp es una de las redes sociales a través de las cuales se arma esta red multinivel que los candidatos están generando, pero hay otras, y lo que hemos visto también con las campañas es que, por ejemplo, para llegarle a los jóvenes, la red de TikTok es súper efectiva. Y esta creo que la empezó con mucha más frecuencia Rodolfo Hernández, y en reacción a ello Petro también se adaptó y empezó también a difundir muchísimos mensajes. Petro entonces al principio estaba haciendo como una campaña más tradicional, digamos. Lo que pasa es que son diferentes las campañas también en términos de las organizaciones que los apoyan. Claro. Empecé por decir que Rodolfo Hernández está inscrito a través de un movimiento ciudadano, no tiene una estructura partidaria, no tiene congresistas electos en la elección del 13 de marzo. Solamente creo que eligió a 2 curules en la Cámara de Representantes de su departamento, que es Santander, versus Petro. Petro tiene una tradición partidaria larga, o sea, Petro es un líder político que empezó su labor como tal en los 90s, ¿no? Es un ex guerrillero del grupo M19 que llega al Congreso de la República pronto después de haberse desmovilizado, y ha tenido cargos en la política local. Fue alcalde de Bogotá, fue senador de la República, fue candidato presidencial 3 veces ya. Tiene una lista que acumula diferentes partidos de izquierda, que es la lista del Pacto Histórico, que es la que lo está apoyando ahorita, que le fue muy bien en las elecciones legislativas, ganando una gran porción de representación. Entonces, son campañas distintas en ese sentido, ¿no? Por un lado está Rodolfo Hernández, que es un líder de opinión que surge de un movimiento de firmas, versus Gustavo Petro, que es un líder con una larga trayectoria política en diferentes partidos. Él ha estado en distintos partidos, Partido Polo Democrático, lo que se transformó después en eso, bueno, en fin. Y tiene como esa estructura que lo apoya sin lugar a dudas. Entonces ahí también hay diferencias en las formas como han hecho las campañas, pero sin lugar a dudas el tema de redes ha sido importante en las dos. Creo que ha sido más importante en el caso de Rodolfo Hernández, por lo que estoy diciendo, que en el de Petro, pero Petro ha reaccionado a ello y también tiene muchísimos seguidores. Por ejemplo, en Twitter, Petro es más usuario de Twitter que Rodolfo Hernández. Ahorita simplemente entré como por curiosidad a mirar cuáles eran los seguidores que cada uno tenía en Twitter, y Petro tiene, yo no sé si 5M mayúscula equivale a 5 millones, sí. Creo que sí. Entonces tiene 5 millones de seguidores en Twitter
y pues está tuiteando permanentemente, difundiendo su programa de gobierno, pero también haciendo campaña en contra de su adversario, versus Rodolfo Hernández, que apenas tiene 357.000 seguidores en Twitter y tiene 4.000 tweets, ¿sí? Entonces, se diferencian también en el tipo de redes que están usando estos candidatos, y yo creo que Rodolfo Hernández con su estrategia que describías antes de la red multinivel, que ha logrado captar a yo no sé cuánta gente ya hace parte de esa red, pero tengo entendido que hasta la primera vuelta ya lograba tener 500.000, y la meta era que cada semana de esta segunda vuelta lograra sumar 200.000, 300.000, algo así. Entonces yo me imagino que ya se acerca al millón, si es que no tiene más. Entonces yo creo que sí ha sido una estrategia muy utilizada en esta última parte de la campaña de la segunda vuelta, con miras a lograr acumular más votos, pues porque todavía necesitan sumar. O sea, Rodolfo Hernández sacó 5 millones, casi 6 millones de votos en la primera vuelta electoral. Petro sacó 8.500.000, el 40% de los votos, 28% Rodolfo Hernández. Todavía necesitan conseguir más votos en un contexto en el cual la población es abstencionista. Tenemos cerca del 50% de la población no vota en las elecciones presidenciales. Entonces, hay mucho potencial para crecer y convencer a la gente de salir a votar en una contienda pues que es muy importante para el país, y se está viendo de esa forma, como que esta es la elección que definirá nuestro futuro. Entonces, una de las formas en las cuales están tratando de convencer estos candidatos a su electorado abstencionista es a través de estas redes, llegándoles directamente, como lo veamos a través de estas cadenas de WhatsApp personalizadas. Eso no es un hecho menor el que comenta Laura, por el lado de que tenemos que pensar, sobre todo acá con cabeza del sistema electoral uruguayo, en que estamos hablando de, en el caso de Colombia, de votación no obligatoria, ¿verdad? Entonces, acá la convocatoria y la movilización tiene ese factor. Fernando, Rafael, ustedes como que están estudiando este tema en particular, ¿están prestando atención a lo que pasa ahí en Colombia con este fenómeno, el rodolfismo? Sí, a partir del artículo de La Silla Vacía empezamos a ver algunas cosas, porque, digamos, tenemos este proyecto que tiene, bueno, este trabajo del PRO que ya, digamos, terminamos y estamos en proceso de eventualmente poder publicar, que junto a Gabriel Bomaro, que es argentino y es especialista del PRO, digamos, se ha dedicado a investigar el PRO, pero también trabajamos en Uruguay, en Chile y en Costa Rica sobre estos temas. Colombia no lo teníamos como caso y surgió ahí. Y es interesante ver cómo es una estrategia doble, digamos, es una estrategia de recolectar información por un lado, y es una estrategia también de poder generar una red a través de grupos de WhatsApp donde las personas y también la propia campaña difunde información. Y muchas veces esa información que se difunde es una información que no se podría difundir a través de medios de comunicación tradicionales, porque no cumple los estándares de calidad que, digamos, para ser emitidos a través de emisores, ¿no? Y que tienen una determinada línea editorial y una determinada calidad en la información que distribuyen. Entonces, estas campañas, como en el caso de Bolsonaro, se vuelven interesantes para los candidatos, porque los candidatos o la gente, digamos, puede decir cosas y puede transmitir mensajes que no pasarían a través de los medios tradicionales, ¿no? Y eso también muchas veces es un problema, ¿no? O sea, el canal a través del que se distribuyen noticias falsas es a través de estos sistemas de mensajería que le brindan la posibilidad de hacer una campaña que en ningún otro medio podría ser posible. Porque estaría permanentemente recordándole o contrastando la información que está diciendo. Exacto, y demás, porque ¿no? y muchas veces es algo que ni siquiera llega a redes públicas, digamos. Estas son redes abiertas, porque claro, cualquiera puede entrar a estos grupos de WhatsApp, ¿no? Pero no circula en términos públicos para poder ser detectada rápidamente, ¿no? Entonces es detectada una vez que ya eso circuló y ya no hay tiempo para
para chequear esa información, o una vez que se chequea ya no tiene el mismo efecto sobre las personas que lo recibieron, porque las personas que lo recibieron no consumen los medios que chequean esa información, ¿no? Entonces, esto brinda unas posibilidades de campaña que son muy efectivas, en particular para movimientos que van en contra del establishment, ¿no? Bolsonaro era esto, Rodolfo Hernández es esto también para Colombia, ¿no? Eso por un lado. Y lo segundo es que como este es un movimiento ciudadano, al igual que lo que le pasó al PRO en Argentina, requiere una cosa que las organizaciones establecidas no necesitan tanto, que es reclutar personas para ser eventualmente candidatos para otras elecciones en las que se necesita mucho más que un único candidato presidencial. Elecciones locales que se aproximan en Colombia, ¿no? Y elecciones de parlamentarios. Entonces, cuando uno necesita juntar gente, y sobre todo juntar gente que tenga posibilidad de ser candidato, es importante tener formas de localizar quién eventualmente en un territorio muy diverso, de vuelta pensemos que Uruguay es bastante homogéneo y pequeño, pero Colombia es muy grande y muy heterogéneo, Argentina es muy grande y muy heterogénea, se requiere poder reclutar candidatos que puedan representar al partido en esos lugares. Y estas tecnologías también sirven para eso, ¿no? Y no por casualidad se ponen puntos por la capacidad que tengan las personas de identificar nuevas personas, que eso tiene el objetivo de generar, por un lado, el estímulo a comprometerse con la campaña, ¿no? Esta lógica de gamificación, de generar puntos, ¿no? Simular una especie de juego en el que las personas compiten, pero a su vez eso también es un indicador de quiénes son eventuales candidatos en lugares donde, en este caso, este movimiento no tiene a nadie. Claro. Y en el caso del PRO en Argentina, precisamente coincidió con un momento en el que el partido, digamos, tenía el análisis de que estaban demasiado concentrados en Capital Federal, y también fue una forma de expansión, en el sentido que dice Rafa, no solo para captar posibles votantes, sino para también captar posibles futuros liderazgos a nivel local, ¿no? Eso, ahí está, Fernando. Si te parece, profundicemos en eso, ¿no? En el caso del PRO que ustedes estudiaron. Antes, ahí señalabas, ¿no? Antes de las elecciones de 2015, el PRO en Argentina no había logrado armar una organización fuerte y no tenían alcance nacional, hasta que abrieron la cancha a los voluntarios reclutados vía online. Contanos un poco más, a ver, de cómo fue la estrategia en ese caso. Sí, la primera experiencia fue una plataforma, una web a la que la gente se sumaba, de hecho se llamaba Sumate, y fue una estrategia para reclutar, para juntar datos y también para reclutar gente para difundir mensajes. Esa estrategia funcionó, le fue bastante bien y la expandieron en elecciones sucesivas, ¿no? Sobre todo en la campaña que llevó a Macri a la presidencia. Y fue un grupo, digamos, de gente que diseñó estas plataformas y esta estrategia, digamos, emulando una lógica que había sido utilizada de manera incipiente en el PAN en México, pero el PRO la desarrolló mucho más, ¿no? Y fue muy exitosa al punto de que en algunos casos se habla de que lograron reclutar hasta 900.000 voluntarios en la campaña que llevó a Macri a la presidencia, ¿no? Que era gente que básicamente lo que se inscribía en estos grupos y difundía mensajes y reclutaba gente también, ¿no? La pregunta que obviamente siempre para atribuir causalidad en ciencias sociales es muy complejo, ¿no? Y uno tiene que ser muy cuidadoso. La pregunta es, bueno, Macri ganó por esto, Hernández llega a donde llega por esta estrategia. Esa pregunta es muy difícil de responder y hay que ser muy cuidadoso. La tentación está en decir, bueno, esto explica que Hernández haya llegado a donde llegó, esto explica que Macri llegó a donde llegó, ¿no? Muy difícil establecer esa relación. Lo que está claro es que sí fue una estrategia que permitió tanto a Hernández como al PRO en su momento expandir el mensaje, expandir la cantidad de gente vinculada con la campaña. Si eso incide sobre, en el caso de Colombia, sacar gente a votar efectivamente, o si modifica el voto, bueno, ese ya es otro paso para el cual, por lo pronto, por ahora no tenemos evidencia, ¿sí? Ni siquiera tampoco tenemos evidencia para el caso del PRO, digamos, para establecer una relación causal entre una cosa y la otra. Pero es indudable que lo que sucedió en el caso del PRO y en el caso de Colombia es que hay una estrategia para expandir el alcance de la campaña y la capacidad de adquirir información y reclutar gente que esté dispuesta a difundir el mensaje, ¿no? Por lo pronto eso ya hace ruido, ¿no? En el caso de Argentina fue impresionante.
lo que generó en materia del impacto de cómo estaba usando esto, y en el caso de Colombia también. Hay otro caso emblemático de esto, que es el caso de Obama, que fue, digamos, el primer caso como así súper exitoso, digamos, de uso de estas tecnologías con la plataforma Obama for America, que fue muy estudiada en un libro Groundbreakers, de Harry Hahn y otras coautoras, donde hay una particularidad ahí que se diferencia, especialmente con el caso de Hernández, que tiene que ver con la interacción entre estas herramientas online y el mundo analógico y el mundo real, el mundo offline, ¿verdad? ¿Cuál es la interacción que tiene una cosa con la otra? Y ahí podemos empezar a entrar a conversar sobre, bueno, cuáles son los efectos que tiene esto en términos sustantivos, en términos de representación democrática, en términos de organización partidaria en el largo plazo, que es lo que nos interesa para la democracia, más allá de las campañas electorales, ¿verdad? Y cuál es la relación con lo que vos decías al inicio, ¿no? La vieja forma de hacer política y las nuevas formas de hacer política, y cómo eso modifica la forma en que la gente se relaciona con la política, ¿verdad? Te propongo... Con Rafael... Sí. Sí. No, te iba a decir, Fernando, te propongo una breve pausa y a la vuelta entramos a hablar de eso. A partir de estos dos ejemplos que mencionamos, bueno, eso, ¿qué incidencia tiene y cómo interacciona con esa otra forma de hacer política, la vieja, la clásica, la de, bueno, en este caso en Uruguay, para llevarlo a términos y a terminología uruguaya, los clubes políticos, los comités y el trabajo puerta a puerta de la militancia, combinado con este tipo de cosas que se están utilizando. Volvemos enseguida con eso. Hoy, aquí en Perspectiva, estamos dedicados a hablar de campañas políticas. Con una pregunta: ¿adiós a los clubes barriales de los partidos políticos y a la militancia activa puerta a puerta? Estamos hablando de las nuevas campañas electorales y sus métodos, cómo se emplea la tecnología para abaratar costos en la movilización de militantes y los efectos también que pueden tener esas estrategias para la interna de los partidos políticos, por ejemplo. Bueno, vamos a seguir profundizando en esto. Lo estamos haciendo a partir de dos casos. Uno actual, el de Rodolfo Hernández en Colombia, un outsider que ustedes saben sorprendió al pasar al balotaje y que tiene chances de quedarse con la presidencia. Y otro, el del PRO en Argentina, el partido de Mauricio Macri, que es objetivo de un reciente estudio que han hecho dos politólogos uruguayos, Rafael Piñeiro y Fernando Rosenblatt. Con ellos estamos conversando y también con Laura Wills Otero, politóloga colombiana, que nos acompaña desde Bogotá. Miren, tengo un mensaje desde la audiencia. Juan dice, a propósito de este sistema piramidal, ¿no?, del que venimos hablando, dice: esa nervadura electoral no es otra cosa que la reclutación piramidal usada desde Herbalife hasta Pare de Sufrir, sin olvidar la tan en boga criptoestafa, dice él, ¿no? Sí, es una forma práctica de poderlo ver, ¿no?, de poderlo visualizar. Y con todos estos, o sea, lo que decía, ¿no?, los distintos usos que tiene esto de el seguir sumando gente, el tener información, el captar posibles candidatos, la segmentación de mensajes y demás. ¿Nos quedaban alguna puntualización, Fernando? Vos decías sobre el final del bloque anterior lo de qué tan novedosa era esta estrategia o cuándo fue de las primeras veces que se empezó a usar. A ver, respecto a lo que mencionabas de Obama, claro, hay que hacer la distancia tantos años atrás, ¿no?, cuando la tecnología claramente era otra, ¿no? Sí, a ver, como tecnología organizativa no es una tecnología que esté asociada necesariamente a los sistemas de mensajería instantánea o a las TICs, digamos, este sistema de 1 a 10, digamos, reclutar gente y pedirle que reclute 10 y a su vez que esa gente reclute 10 más cada uno de ellos. Ese, como decía Fernando, una estrategia que se usó mucho en México, en particular el PAN lo usó para hacer crecer su organización. Luego esto adquiere otras posibilidades cuando empiezan a existir estas nuevas tecnologías que permiten comunicación directa con un número muy grande de gente y a su vez captar, ¿no?, porque esto, lo que las dos campañas tienen es que se dieron cuenta, en el PRO un poco más accidentalmente, se dieron cuenta de que podían reclutar un montón de gente simplemente posteando en internet o en su página web que se podía ser voluntario, en este caso del PRO, ¿no? Uh-huh. Entonces así
Eso es mucho más sencillo que cuando uno tiene que reclutar cara a cara, claro, ¿no? Y a su vez es mucho más sencillo que la gente proporcione contactos que a través de sus contactos en su teléfono que lo que existía antes, ¿no? Es decir, que nos mande una fotocopia de su agenda, digamos, podíamos pedirle antes. Entonces, esos son cambios importantes. Esto lo que trae también es una cosa interesante, sobre todo en sistemas de voto voluntario y en Estados Unidos, que es el revival de la campaña territorial, ¿no? Las campañas territoriales siempre tuvieron fuerza en Estados Unidos, pero tienen un revival a partir de cómo estas nuevas tecnologías se pueden aplicar para desarrollar grupos que hagan recorridos puerta a puerta o canvassing, como se dice en inglés, ¿no? Y esto ocurre fuertemente con Obama, pero es un proceso que había iniciado Howard Dean, que fue un precandidato presidencial del Partido Demócrata, donde abre un camino del uso de tecnología para organizar voluntarios. Y la diferencia que tiene precisamente lo que hizo Obama en Obama for America de estos intentos, tanto el del PRO y con mucho más claridad, de diferencia del de Rodolfo Hernández, es que directamente organiza personas y está destinado a transformar a esas personas que recluta en organizadores, en militantes. Que ninguno de estas dos campañas, digamos, de juntar voluntarios lo hace. Ahí no lo transforman, ahí podemos hablar de lo que ustedes han estudiado, del grado de involucramiento, digamos, que se genera, por ejemplo, con la organización política, ¿no? Sí, que tiene dos dimensiones. La primera, que está relacionada a que el trabajo que... La gente queda muy atomizada en estas dos campañas, tanto en las campañas de voluntarios del PRO como en la campaña de Rodolfo Hernández. Eso por un lado. Y la segunda es que lo que te piden individualmente no te transforma, porque en realidad no te hace trabajar en un grupo que adquiere determinadas responsabilidades dentro de la campaña más general, que eso sí es lo que hacía, digamos, Obama. Obama reclutó un montón de gente que a su vez movilizó otro montón de gente, generando eso. Incorporaba un poco a su base. Sí, digamos, sí, y les asignaba responsabilidades, claro, y los capacitaba y los hacía trabajar en grupos, cosa que es diferente a lo que ocurre en estas otras dos campañas. Fernando, claro, lo paradójico de estas nuevas tecnologías y de mensajería instantánea es que, digamos, uno puede llegar más fácil, ¿sí?, más rápido, e incluso, digamos, formar grupos, pero perfectamente esos grupos pueden no verse nunca, ¿sí?, y pueden quedar, como decía Rafael, atomizados, ¿no? Que es una lógica que va absolutamente en contra de lo que uno piensa de cómo es y funciona la política, ¿verdad? Y esa es la gran diferencia, digamos, entre lo que uno vio en Obama for America o el uso de tecnología en partidos con estructuras organizacionales más fuertes, ¿verdad? Digamos, que la tecnología ayuda a movilizar de manera más fácil, más rápida, a hacer llegar el mensaje e incluso también a organizar, es indudable, ¿no? Lo que antes podía llevar meses al principio del siglo XX o del siglo XIX, hoy lo podemos lograr en minutos. El asunto es qué se hace con eso y de nuevo, eso es una decisión política de los liderazgos de qué es lo que se pretende hacer con esos mensajes, con esa tecnología, con esa forma de movilizar. Nosotros el trabajo sobre el PRO con Gabriel Gomaro y con Rafael lo titulamos Activando sin transformar, ¿verdad? Porque activa efectivamente votantes y posibles, llamémosle, militantes virtuales, pero que están atomizados, ¿sí? Que no se juntan, ¿no? Y que por lo tanto no se transforman en la lógica que uno sí observó en el caso de Obama for America, de transformar adherentes o simpatizantes en militantes y eventualmente organizadores a nivel local. Yendo a eso, ya que lo plantean por ahí, estoy pensando qué pasa a nivel de territorio, ¿no? Con esto. Estamos acostumbrados a que a veces en la política tradicional está, ¿no?, el clásico referente del barrio. Bueno, acá, para que se entienda bien, en este caso podés tener 3 personas que a su vez estén haciendo grupos en el mismo lugar físico, ¿no? Por ejemplo. Sí, pero no hacen tantos grupos, digamos, sino que refieren gente, pero no por lo general no se organizan. Para hacer cosas, ¿tá? Sino claro, que hacen no cosas pasan a ser referentes de nada. Hacen cosas, ¿no?, de manera individual, y las cosas que organizan en términos colectivos son cosas grandes,
como en este caso, en el caso de Rodolfo Hernández, caravanas, o en el caso de Mauricio Macri, apoyaban los timbrazos que se organizaban centralmente, ¿no? Pero no son grupos como las referencias territoriales que suelen tener los partidos y las fracciones en Uruguay, que se encargan del desarrollo de la campaña territorial en esos lugares, ¿no? Esa es como la diferencia central, ¿no? Y eso obviamente redunda sobre las capacidades de hacer política de las personas que militan dentro de los partidos o que apoyan a las campañas en relación a su partido, digamos, ¿no? Porque la capacidad de las personas de hacer política dentro de los partidos está asociada a poder vincularse con otros dentro del partido para promover sus ideas, sus intereses y sus valores. Y a determinadas reglas de las organizaciones. Es decir, de nuevo, una cosa es qué tan rápido y de qué manera nos comunicamos, y otra cosa es la consecuencia de esa comunicación, ¿no? Entonces, si no hay reglas en la organización que estimulen el rol, que esa gente que fue activada tenga un rol político en la organización, efectivamente no va a generar ninguna transformación en términos sustantivos, en términos de representación democrática, en términos de canalización de demandas e intereses. Lo que sucede puede ser efectista desde el punto de vista de ganar una elección simplemente, ¿no? De lograr el resultado, de lograr por lo menos eso, movilización. Claro. Y cuando aparecen todas estas herramientas, incluso Twitter, ¿no? Al inicio, la literatura en comunicación, en ciencia política, era muy optimista respecto del rol transformador para la democracia que podían tener estas herramientas. Bueno, han pasado los años y nos hemos vuelto crecientemente escépticos, no solo por Cambridge Analytica y demás, sino porque también vamos entendiendo que estas herramientas pueden ser utilizadas simplemente, precisamente para movilizar, pero sin generar un efecto transformador de la política y sin asignar un rol de una voz eficaz a quienes se involucran a través de estas herramientas. Estoy pensando... Sí, y yo, Laura. si quieres, yo digo algo ahí sobre Colombia que me hace pensar lo que están diciendo Rafa y Fernando, y es que, digamos, Rodolfo Hernández ha sido muy exitoso en su estrategia de hacer esta red multinivel y demás, y ha logrado reclutar a una gran cantidad de gente, nuevamente, sin ninguna estructura detrás, ¿no? Entonces, ¿qué tan, o sea, yo creo que esto va a ser muy efímero. O sea, si Rodolfo Hernández es electo como presidente, yo no sé cuál va a ser la forma de gobernar de él, a sabiendas también que no tiene representación en el Congreso de la República, y de un discurso en el que dice que él no va a negociar con políticos porque los políticos son lo peor que puede pasarle a una sociedad. Sí, son corruptos, se roban la plata, en fin. Entonces su discurso es: yo no voy a hacer concesiones, yo no voy a entrar a negociar con los partidos, yo no voy a tener políticos en mi equipo de gobierno, voy a decretar una conmoción interior cuando me posesione para, pues, poder hacer cosas que por encima de las instituciones incluso, y yo no sé eso qué tanto va a calar posteriormente después de la elección, ¿no? Como que es un mensaje, yo creo que va a haber mucha, es algo muy efímero. Yo creo que se van a descomponer rápidamente estos grupos de WhatsApp. No sé, me estoy atreviendo a decir algo que no sé. Sí. Estamos en un escenario hipotético en el que no sabemos muy bien qué va a pasar todavía, pero esa falta de contacto incluso entre las personas que hacen parte de estas redes, el no conocerse, el no hacer parte de algo más que les genere incentivos también para entrar a ser parte de una organización que les dé ciertos beneficios, o qué sé yo, que realmente les diga: ustedes van a poder tener acá ambiciones políticas al interior de la organización, lo que sea, pues hace que no haya como un pegamento que les permita mantenerse estables en algo que simule ser por lo menos una organización. Entonces, para temas de representación política a posteriori, después de la campaña, en donde probablemente sí va a ganar muchos votos a través de esta estrategia, pues hay que hacerse muchas preguntas de qué va a pasar, ¿no? Claro. Es clarísimo. ¿Qué tanto ese electorado va a seguir apoyando a un presidente que fue elegido de esta forma, sin un programa de gobierno y con un discurso muy efectista en términos de personalizar mensajes que son atractivos para la población votante? Ustedes en el caso del PRO lo vieron, ¿no? Y en relación a eso, digamos, si bien todavía no sabemos sí qué va a pasar específicamente en el caso colombiano, lo que sí sabemos es el rol que cumplen las organizaciones permanentes, ¿sí?, en
en generar vínculos permanentes, ¿sí? Entre activistas, el partido, y las organizaciones moderan también, ¿no? Cuando uno, digamos, participa en asambleas, en reuniones, cara a cara y demás, ocurre una cantidad de cosas, entre otras, que vamos aprendiendo a comportarnos en una reunión, ¿no? Entonces, todas estas cosas de los gritos y los escándalos a través de Twitter, a través de WhatsApp, estos videos, se reduce a través del intercambio en organización. Entonces, sí sabemos lo que puede pasar cuando no hay estos espacios que complementan y que no tienen que ver con una nostalgia del pasado, sino que tienen que ver con una forma en que las personas interactuamos y vamos construyendo confianza y vínculos más permanentes, ¿no? Pensaba, un aspecto que ustedes analizan en el trabajo también tiene que ver con que de esta forma el candidato, o por lo menos su campaña como tal, controla mucho más el mensaje, ¿no? Si vamos a la lógica convencional, bueno, yo defino unas líneas estratégicas, yo sí hago mi campaña, ¿no? Defino unas líneas estratégicas, al militante territorial le transmito ese mensaje y él a su vez va a ser el que después utilice en el mano a mano su propia estrategia, ¿no? Acá yo directamente dirijo, controlo mucho más el mensaje que le llega a todo ese grupo. Sí, no tanto el mensaje, o sea, sí o sea, las campañas cambiaron radicalmente a partir de que se puede difundir material muy fácilmente y que se puede producir material muy fácilmente, ¿no? Entonces, las campañas hoy ya son de mucha gente para mucha gente, ¿no? Many to many, ¿no? Ya no son de uno para muchos, como eran en el pasado, y eso es una transformación. Lo que sí tienen estos modelos que atomizan a los activistas de los partidos en las campañas es que no les permiten después hacer política dentro del partido para controlar, ¿no?, qué es lo que el líder del partido va a hacer después, ¿no? Y eso es, digamos, les quita la posibilidad de incidir sobre el partido en este sentido, ¿no? En el sentido de limitar lo que discrecionalmente puede hacer el liderazgo. Que esto es un proceso que digamos, que se ve en otros partidos que incluyen muchas posibilidades de consulta, por ejemplo, individual a militantes, ¿no? Y esto no ocurre solo en este tipo de movimientos. El movimiento 5 Estrellas, que intentaba ser horizontal en Italia, Podemos en España, terminan generando formas de consulta que parecen muy democráticas, pero como se basan en la atomización de personas, ¿no?, a través de nuevas tecnologías, esas formas de discusión terminan siendo dominadas por el liderazgo partidario. Es el liderazgo partidario el que va y escucha, ¿no?, y que hace luego la síntesis. Pero no hay un proceso político donde los militantes contienden dentro del partido, o diferentes sectores del partido contienden con el liderazgo. En ese sentido, la incorporación de tecnología para escuchar a adherentes, a militantes, en lugar de democratizar al partido, lo que hace es concentrar el poder dentro del partido en las manos de los líderes. Perfecto, ahí queda clarísimo. Ya tenemos que ir cerrando, pero no quiero olvidarme de preguntarles, sobre todo, a Fernando y a Rafael, ¿qué incidencia puede tener? Estamos todavía a 2 años y medio de un periodo de elecciones, ¿no? Pero ¿qué incidencia puede tener este tipo de fenómenos y de movilizaciones y de campañas que se están viendo en otros países, traídas más a nivel local con una historia de partidos políticos muy, muy fuertes, muy arraigados, y una militancia más clásica y convencional, ¿no? Hay oyentes que se preguntarán, bueno, ¿qué de esto que estamos hablando llevó a cabo Sartori en la última campaña electoral, por ejemplo? Sí, digamos, a ver, hay una diferencia crucial, que es que los partidos en Uruguay y las fracciones tienen unas estructuras orgánicas que funcionan. No son Rodolfo Hernández, claro, y tienen por lo general cobertura nacional, no necesitan, como el PRO, desarrollar su estructura a nivel nacional. Entonces, las formas de interacción de la tecnología y de las ofertas tecnológicas con las necesidades de los partidos para hacer campañas son bastante diferentes. Lo que no quiere decir es que outsiders que puedan irrumpir dentro de los partidos, como en el caso de Sartori, no sean muy dependientes de este tipo de tecnología que han usado, digamos, gente que trabajaba en la campaña del PRO, trabajó también en la campaña de Sartori. Sartori intentó desarrollar una estrategia de campo, digamos, de esta naturaleza.
¿Ah? ¿Cuánto esto va a irrumpir? Sí, ya está irrumpiendo. Ya los partidos tienen inversiones en desarrollo de aplicaciones para comunicación dentro de sus dirigentes y militantes, como en el caso del Partido Nacional, ¿no? Empiezan a generar padrones de afiliados con información que integran con otra información de otras fuentes, como en el caso del Partido Nacional también y en el caso del Frente Amplio, porque los partidos cada vez empiezan a valorar más esa información, y los partidos, más allá de los candidatos, son valiosos en tanto se transforman en bases de datos útiles para hacer campaña para las elecciones nacionales, pero también para las elecciones internas. Uh-huh. Fernando. No, Rafa resumió perfecto, digamos. De nuevo, hay componentes estructurales, también institucionales, de voto obligatorio y demás en el contexto de las elecciones nacionales en Uruguay, contextos estructurales de características del Uruguay, y también elementos organizacionales, como describía Rafael, que podríamos pensar que la irrupción de esto es innegable y ya ocurrió y va a seguir ocurriendo, pero como media con el tipo de partidos que tenemos puede hacer que el resultado sea diferente a lo que eventualmente pueda llegar a suceder con lo que pase después con Rodolfo Hernández y todos estos grupos, ¿no? Porque hay una orgánica en estos partidos, una orgánica que funciona, una orgánica a nivel nacional, ¿verdad? Lo que deberían hacer los partidos uruguayos en este sentido es cuidar esas orgánicas, ¿verdad? Porque hay elementos que no son sustituibles por el medio que uno utilice, ya sea el teléfono, internet, ¿no? La forma y el lugar que tienen los militantes y el lugar que tiene la deliberación, la discusión política, la forma en que tomamos las decisiones, la forma que seleccionamos candidaturas, son decisiones políticas y están asociadas a estructuras organizacionales que deciden los partidos más allá del medio por el cual luego se comuniquen las cosas. Una sola cosa referente a esto que decía Fernando. Las nuevas tecnologías son para los líderes políticos muy tentadoras, en tanto permiten desarticular el poder que dentro de los partidos tienen algunos grupos. Eso no hace a los partidos más democráticos porque se consulta más gente, sino que los hacen menos democráticos porque los que deciden dentro del partido son menos. Y la experiencia de Podemos y la experiencia de los partidos piratas en países escandinavos son muy elocuentes en este sentido. Se presentaron como organizaciones más horizontales porque iban a permitir estas consultas y con estas plataformas tecnológicas, y el resultado ha sido, investigado por diferentes colegas, ha sido radicalmente el contrario, ¿verdad? Laura, Will Sotero, Fernando Rosenblatt, Rafael Piñeiro, gracias a los tres, gracias a los tres por permitirnos poner un poquito de luz ahí, entender este fenómeno, por lo menos prestarle atención a lo que está ocurriendo. Sin duda, Laura, nos quedamos atentos a lo que va a ser. Vamos a estar, por supuesto, muy pendientes de la elección, del balotaje ahí. Ahora nomás, ¿no? La semana que viene en Colombia y bueno, y después nos va a permitir entonces tener ahí otro ejemplo con todas esas incertidumbres que decíamos en caso de que lleguen a ganar, o hablar dentro de un año quizás y ver qué es lo que pasó con esas estructuras entonces y con toda esa gente que logró movilizar Rodolfo Hernández. Gracias a los tres, ¿eh? Gracias a ti. Gracias por la invitación. Gracias, Buena.